Una mansión llena de lujos, 2 bebés que no paran de llorar y un padre millonario al borde de la desesperación. ¿Puede la humilde empleada de limpieza ser la única con la respuesta? Lo que está a punto de descubrir cambiará sus vidas para siempre. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. 2 de la tarde de un lunes. Laura Mendoza sube las escaleras de la mansión, cargando sus materiales de limpieza y escuchando un sonido que parte el corazón. El llanto desesperado de 2 bebés que resuena por toda la casa. A sus 25 años, Laura trabaja como empleada de limpieza desde hace 3 semanas en esta mansión, pero nunca se ha acostumbrado a aquel sufrimiento. Las gemelas llevan llorando 3 horas seguidas hoy. Ayer fueron 5, anteayer 6. Dios mío, estas niñas. Ella susurra, deteniéndose en la escalera para secarse el sudor de la frente. Marco Aurelio Torres aparece en el pasillo como un hombre perdido a sus 34 años. Este empresario millonario parece haber envejecido 10 años en las últimas semanas. Las ojeras son profundas, el pelo está desordenado y camina como un fantasma. Elvira, llama a la gobernanta que viene corriendo. Hace más de 2 meses que no consiguen dormir bien. Más de 2 meses. Elvira, una señora de 50 años que trabaja en la familia, desde hace 20 años, niega con la cabeza con pena. Ella siempre anota todo lo que ve en la casa en un cuadernito viejo. Señor, usted también necesita descansar. No puede seguir así. ¿Descansar? Marco Aurelio ríe sin gracia. ¿Cómo voy a descansar escuchando a mis hijas llorar de esta manera? ¿Qué clase de padre soy, Elvira? Laura deja de subir la escalera. El dolor en la voz de aquel hombre la conmueve. Ella perdió un bebé hace 1 año, a los 4 meses de gestación. Sabe bien lo que es ver a un niño sufriendo. Marco Aurelio coge el teléfono con las manos temblando. Doctor, soy Marco Aurelio Torres de nuevo. Sé que ya llamé esta mañana, pero mis hijas están terribles. Tiene que haber algo que usted pueda hacer. La voz al otro lado del teléfono dice algo que pone a Marco Aurelio aún más nervioso. ¿Cómo que ya no saben qué hacer? Ya ha venido el pediatra, el neurólogo, un especialista en bebés. He gastado más dinero del que tengo y nada funciona. Cuelga y golpea la pared con el puño. ¡Marco Aurelio! Elvira corre hacia él. No puede lastimarse tan bien. Es inútil, Elvira. Soy un padre inútil. Ni siquiera puedo hacer que mis propias hijas dejen de llorar. Laura observa todo con el corazón encogido. Nunca ha visto a un hombre tan destrozado. Su dolor es real, crudo, de doler en el alma. El llanto de las gemelas se vuelve aún más fuerte desde la habitación. Martina y Julieta, 3 meses de vida, luchando contra algo que nadie consigue entender. Si no mejoran pronto, no. Aguanto más, susurra Marco Aurelio con la voz entrecortada. 3 de la tarde. Marco Aurelio sale corriendo de la casa, llevando a las 2 bebés en sus cochecitos. Voy al hospital de nuevo, le grita Elvira. Tienen fiebre de tanto llorar. El portón de la mansión se cierra y la casa finalmente queda en silencio. Laura suspira aliviada. No por el trabajo, sino porque esas pequeñas tuvieron un ratito de paz. Pobrecitas, murmura, terminando de subir para limpiar el piso de arriba. Cuando llega a la puerta de la habitación de las gemelas, se queda allí parada. El ambiente todavía huele a bebé mezclado con medicina, 2 cunitas pequeñas, decoración rosa y azul, juguetitos que nunca se usan porque las niñas nunca paran de llorar para jugar. Laura sabe que no debería entrar allí. Marco Aurelio es muy estricto sobre quién puede tocar la habitación de sus hijas, pero algo la atrae hacia adentro. Coge una ropita pequeña, de color rosa, con un dibujo de conejitos, la abraza contra el
pecho y cierra los ojos. El recuerdo del bebé que perdió viene como una puñalada. Mi angelito, susurra. Si hubieras nacido, tendrías la misma edad que ellas. 1 hora y media después, el ruido del portón la despierta de su ensoñación. Marco Aurelio está volviendo. Laura corre para salir de la habitación, pero se golpea el pie con la cómoda y derriba un frasco de perfume. ¡Ay, Dios mío! Se agacha para recoger los trozos cuando escucha pasos en la escalera. Los médicos ya no saben qué hacer, le grita Marco Aurelio a Elvira. Dijeron que están sanas, pero no paran de llorar. Entra en la habitación cargando a Martina en brazos. La bebé está roja de tanto llorar. La carita hinchada, los puñitos cerrados. Papá ya no sabe qué hacer, mi niña, susurra, meciendo a la niña con cariño. Papá está perdido. Julieta en el cochecito también está llorando. Un sonido agudo que perfora el oído. Es entonces cuando sucede algo inexplicable. Laura, todavía agachada, juntando los trozos de vidrio, mira a Martina y, sin pensar, extiende los brazos. ¿Puedo cogerla un poquito? Marco Aurelio, al límite del cansancio, ni lo piensa 2 veces. Pone a la bebé en los brazos de Laura. El silencio es inmediato. Martina deja de llorar, como si alguien hubiera pulsado un botón. Sus ojitos hinchados se abren y se fijan en el rostro de Laura. Una mirada curiosa, tranquila, que deja a Marco Aurelio con la boca abierta. Julieta en el cochecito también para de llorar. Gira la cabecita en 1906, direcciona a su hermana y a Laura, como si entendiera que algo ha cambiado. Calma, pequeñita, susurra Laura, meciendo a Martina despacio. ¿Qué era lo que te estaba molestando? La bebé cierra los ojitos y por primera vez en más de 2 meses se duerme de verdad. No lo puedo creer. Marco Aurelio coge a Julieta del cochecito. La niña se calma al instante cuando él la acerca a Laura. ¿Cómo lo has hecho? No lo sé, señor Marco Aurelio. Solo sentí que necesitaba cogerla. Elvira aparece en la puerta y casi se desmaya. Dios mío del cielo, ¿cómo lo has conseguido? Estas niñas no paran de llorar ni durmiendo. Pero Marco Aurelio ya lo estaba viendo. Estaba presenciando lo imposible suceder delante de sus ojos. Laura, susurra. Hace 3 meses que busco una respuesta. He gastado una fortuna en médicos. ¿Y tú? Tú simplemente... Están durmiendo, completa Laura, con los ojos llorosos. Durmiendo de verdad. Los 3 se quedan allí en silencio, viendo a las gemelas dormir tranquilas. Por primera vez, Martina en los brazos de Laura, Julieta en el regazo de su padre, pero pegadita a la empleada de limpieza. Es entonces cuando escuchan unos pasos decididos en la escalera, pasos que hacen que la sangre de todos se hiele. Marco Aurelio, una voz femenina, resuena por el pasillo. Llegué para la consulta de las niñas. La doctora Viviana del Prado aparece en la puerta de la habitación como una persona que siempre manda en todo. A sus 38 años, es del tipo que impone respeto solo con entrar en un lugar. Bata blanca, sin una sola mancha, el pelo recogido en un moño perfecto, postura erguida de quien nunca pierde el control. Marco Aurelio, ¿cómo están las ni? Se detiene a mitad de la frase cuando ve la escena. Las gemelas durmiendo, Marco Aurelio sonriendo por primera vez en meses y una empleada de limpieza sosteniendo a Martina como si fuera la cosa más natural del mundo. Viviana, susurra Marco Aurelio intentando no despertar a las bebés. No te lo vas a creer. Finalmente durmieron. Laura consiguió hacerlas dormir. La sonrisa de Viviana se congela en su rostro. Hace 3 años que cuida de esta familia, 3 años construyendo una relación, esperando el momento adecuado para acercarse a él de una manera más íntima. Y ahora una empleada cualquiera aparece y hace lo que ella, una médica titulada, no consiguió hacer. Marco Aurelio dice con voz controlada: ¿Puedo hablar contigo un minutito ahí en el pasillo? Pero Viviana, mira, están tan tranquilas. En el pasillo, por favor. Marco Aurelio percibe el tono serio y le hace una señal a Laura para que se quede con las bebés.
Él sale de la habitación detrás de la médica. Marco Aurelio, ¿tienes idea de lo que acaba de pasar? Dice Viviana en voz baja, pero con una rabia controlada. ¿Qué? Ella hizo dormir a mis hijas, Viviana, por primera vez en 3 meses. ¿Y sabes cuál es la formación de esa mujer? ¿Sabes si no tiene alguna enfermedad? ¿Sabes si no ha hecho algo peligroso? Marco Aurelio frunce el ceño. No había pensado en eso, Viviana. Ella solo cogió a Martina en brazos y... Marco Aurelio, soy pediatra desde hace 15 años. Sé cómo estas situaciones pueden ser arriesgadas. Bebés de 3 meses son muy frágiles. Cualquier cosa mal hecha puede causar un problema grave. Pero están bien, Viviana. Mira cómo duermen tranquilas. Por ahora, pero ¿y si es algún efecto químico? ¿Y si se ha puesto algo en la piel? ¿Y si es algo que les hará mal después? Las palabras de Viviana plantan la semilla de la duda en la mente cansada de Marco Aurelio. Él siempre ha confiado en lo que ella decía. Viviana salvó a las gemelas cuando nacieron prematuras. Es una profesional respetada, amiga de la familia desde hace años. Dentro de la habitación, Laura acuna a Martina, que duerme profundamente. Elvira observa a Julieta, que también está descansando, tranquila en el cochecito. «Muchacha», susurra Elvira, «¿cómo lo has hecho?» «No lo sé, doña Elvira, solo sentí que necesitaba ayudar. En 20 años trabajando aquí, nunca he visto nada igual. Esas niñas no paran de llorar ni cuando están durmiendo. Y ahora mira, es un milagro de verdad», completa Elvira. En el pasillo, Viviana continúa sembrando dudas. «Marco Aurelio, entiendo tu desesperación, pero como médica no puedo permitir que una persona sin formación tenga contacto directo con bebés tan pequeños. Es una cuestión de responsabilidad. Imagina si les pasa algo. Imagina si desarrollan alguna alergia, alguna infección. Nunca te lo perdonarías, y yo como médica responsable tampoco». Marco Aurelio se pasa la mano por el pelo. El cansancio no le deja pensar con claridad. «¿Qué crees que debo hacer?» «Que no tenga más contacto directo con las niñas por su bien. Mientras tanto voy a ajustar la medicación. Quizás sea eso lo que faltaba». Dentro de la habitación, Laura siente un escalofrío. Algo no está bien. Martina se mueve un poquito en sus brazos, pero sigue durmiendo. «Doña Elvira», susurra, «¿la doctora siempre les da medicina a las niñas?» «Todos los días, muchacha. Dice que es para calmarlas, pero nunca funcionó bien». «¿Y hoy? ¿Ya se la ha dado hoy?» «Todavía no. Acaba de llegar». Laura se queda pensando. Las gemelas se durmieron sin ninguna medicina, solo con cariño, solo con su tacto. Es entonces cuando Marco Aurelio vuelve a la habitación con el rostro serio. «Laura», dice en voz baja, «gracias por la ayuda, pero la doctora Viviana tiene razón. Es mejor que no vuelvas a tocar a las niñas». El corazón de Laura se rompe en pedazos. «Pero, señor Marco Aurelio, están bien». «Lo sé, pero puede ser peligroso. No eres médica. Pudo haber sido suerte o pudo haber sido algo que les hará mal después». Laura coloca a Martina delicadamente en la cunita. La bebé continúa durmiendo. «Entiendo, señor Marco Aurelio, pero sus ojos lo dicen todo. No entiende nada. Sabe que ayudó a esas niñas y ahora está siendo apartada por ello». Viviana entra en la habitación con una sonrisa que no llega a los ojos. «Voy a aplicar la medicación de las niñas ahora», anuncia, sacando 2 jeringas de su maletín médico. «Están durmiendo, doctora», comenta Elvira. «Precisamente por eso es el mejor momento para aplicar la medicina. Dormirán aún más profundamente». Laura observa todo, un malestar creciendo en su pecho. Algo sobre aquellas jeringas no parece correcto. «Con permiso». Habla en voz baja y sale de la habitación. En el pasillo escucha a Viviana hablando en voz baja, más para sí misma. «Esa casi lo estropea todo». Martes, 6 de la mañana. Laura llega al trabajo con el corazón apesadumbrado. Todo el fin de semana no ha podido dejar de pensar en las gemelas. ¿Habrán dormido? ¿Estarán bien?
Cuando entra en la mansión, escucha exactamente lo que esperaba y temía: el llanto. Martina y Julieta lloran en la habitación más alto y más desesperado que antes. Es como si hubieran vuelto al estado de antes, solo que peor. No durmieron casi nada el fin de semana, comenta Elvira cuando ve a Laura. El patrón está destrozado de nuevo, y la medicina de la doctora aumentó la dosis. Dijo que era necesario para compensar lo que pasó el viernes. Laura frunce el ceño. ¿Compensar? ¿Por qué necesitaría compensar el hecho de que las gemelas hubieran dormido? A las 7 en punto, la doctora Viviana llega. Hoy está diferente, más determinada, más seria. ¿Dónde está la empleada de limpieza?, le pregunta a Elvira. Está limpiando el salón, doctora. Llámala aquí. Necesito hablar. Laura sube las escaleras con el corazón acelerado. Viviana la espera en el pasillo, con los brazos cruzados, cara de pocos amigos. Laura, ¿verdad? Sí, doctora. Necesito dejar una cosa bien clara. No puedes, de ninguna manera, tocar a las niñas de esta casa. Son bebés frágiles, que nacieron prematuras. Cualquier contacto inadecuado puede causar una infección grave. Pero, doctora, yo solo ayudé. Tú no ayudaste en nada. Creaste un problema. Las niñas pasaron el fin de semana agitadas porque su organismo fue alterado. ¿Alterado cómo? Perfumes baratos, productos de limpieza, bacterias. Tú trabajas limpiando casas, ¿no? Tus manos llevan gérmenes que pueden ser peligrosos para bebés. Cada palabra de Viviana es como una bofetada en la cara de Laura. La médica habla con una autoridad que no deja espacio para cuestionamientos. ¿Entendiste bien? No toques a las niñas, no entres en su cuarto. Si me entero de que has desobedecido, le diré al señor Marco Aurelio que te despida en el acto. Sí, doctora. Estupendo. Ahora voy a cuidar de mis pacientes. Viviana entra en la habitación de las gemelas y cierra la puerta. Laura se queda en el pasillo, humillada y confundida. ¿Será que realmente hizo algo mal? ¿Será que lastimó a las bebés sin querer? Del lado de dentro de la habitación, Viviana saca una jeringa del maletín, pero no es la misma que Marco Aurelio vio. Esta es diferente, con un líquido transparente que no tiene nada de calmante. Ahora vamos a resolver este problemita, susurra, poniendo el contenido en el biberón de Martina. El líquido es un estimulante suave que no tiene sabor, pero que deja a los bebés agitados por horas. Viviana ha estado usando dosis pequeñas desde hace 3 meses, desde que nacieron las gemelas. Su plan era simple: mantener a las niñas dependientes de su medicina, volverse indispensable para Marco Aurelio y, en el momento adecuado, descubrir la cura y casarse con él por gratitud. Pero el viernes, una empleada cualquiera casi destruye 3 años de planificación. Hoy, Viviana dobla la dosis. Las gemelas pasarán una semana terrible y cuando ella ajuste la medicación de nuevo, Marco Aurelio se arrojará a sus pies de gratitud. «Listo, mis pequeñas», les susurra a las bebés. «Papá verá que solo tía Viviana consigue cuidaros». Martina y Julieta toman los biberones envenenados sin saberlo. En 1 hora el efecto comenzará. En 2 horas estarán gritando como nunca antes. En el pasillo, Laura limpia el suelo, escuchando los gemidos que ya comienzan a ser más fuertes. Su corazón se encoge, pero no puede hacer nada. Se lo han prohibido. A las 10, Marco Aurelio llega de la oficina y encuentra a sus hijas en una crisis peor que todas las demás. «¡Viviana!», grita por el teléfono. «¡Están terribles! ¿Qué medicina les diste?». «Calma, Marco Aurelio, es normal. Su organismo estaba alterado por el contacto del viernes. Ahora estoy corrigiendo eso. Va a empeorar antes de mejorar». «¿Va a empeorar?». «Desafortunadamente, sí. Pero confía en mí. Soy médica desde hace 15 años. Sé lo que estoy haciendo». Marco Aurelio cuelga el teléfono y se deja caer en el sillón de la habitación. Las gemelas llevan llorando 4 horas seguidas. Es martes y no duermen bien desde el domingo. Van a morir si siguen así.
susurra para sí mismo, con la voz embargada de desesperación. En el pasillo, Laura escucha todo y siente las lágrimas correr por su rostro. Sabe que podría ayudar. Sabe que las gemelas se calmarían en sus brazos, pero tiene prohibido tocarlas. Es entonces cuando se da cuenta de algo que la deja aún más intrigada. En la papelera del baño ve un frasco vacío de calmante infantil, la misma medicina que la doctora dijo haberles dado a las niñas. Si les dio el calmante, piensa Laura, ¿por qué el frasco está en la basura vacío y por qué las niñas están peor? La semilla de la sospecha comienza a nacer en el corazón de Laura. Algo no está bien. ¿Y si la persona que debería cuidar de las gemelas en realidad les está haciendo daño? El llanto de las bebés resuena por la mansión como un grito de socorro. Un grito que solo Laura parece entender, pero que tiene prohibido responder. «Van a morir si siguen así», grita Marco Aurelio por teléfono a Viviana. Y por primera vez, Laura se pregunta, ¿será que esa es exactamente la intención? Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale me gusta al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Miércoles, mediodía. Laura trabaja en el piso de abajo de la mansión, escuchando el llanto de las gemelas, que no ha parado en 8 horas seguidas. Es un sonido que le perfora el alma, principalmente porque sabe que podría ayudar. Elvira aparece en la cocina con el cuadernito en la mano y una expresión preocupada. «Muchacha, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, doña Elvira. Estoy encontrando muy extraño lo que está pasando. Las niñas solo mejoraron cuando tú las cuidaste el viernes. Luego, el fin de semana empeoraron más que nunca». Laura deja de limpiar y mira a la gobernanta. «Usted también lo encontró demasiado raro». Y hay otra cosa. Elvira mira a su alrededor para asegurarse de que nadie está escuchando. «Llevo 20 años trabajando aquí. Nunca he visto a un bebé llorar tanto, así que no es normal. Y otra cosa que me llamó la atención, la doctora ahora viene todos los días, pero antes de que nacieran las niñas, solo aparecía cuando el patrón la llamaba». Laura siente que el corazón se le acelera. No está loca. Hay algo raro de verdad. «Doña Elvira, usted anota todo en ese cuadernito, ¿verdad?» «Sí, lo anoto. Es una costumbre antigua mía. Anoto quién viene, quién sale, a qué hora. ¿Puede decirme a qué hora llega la doctora y a qué hora las niñas comienzan a llorar peor?» Elvira abre el cuaderno y hojea las páginas. «Mira aquí. Lunes, la doctora llegó a las 7, les dio la medicina a las 7:30. Las niñas comenzaron a gritar como locas a las 8:30. Y ayer, martes, la doctora llegó a las 7, les dio la medicina a las 7:15. Las niñas comenzaron a enloquecer a las 8:15. Siempre 1 hora después de la medicina. Siempre, pero eso debe ser normal, ¿no? A veces la medicina tarda en hacer efecto». Laura frunce el ceño. «Si la medicina es para calmar, ¿por qué las gemelas empeoran después?» «Doña Elvira, ¿usted vio qué medicina tira la doctora a la basura?» «¿Cómo así?» «Vi unos frascos de calmante infantil en la basura del baño. Si les está dando calmante a las bebés, ¿por qué los frascos están vacíos en la basura?» Elvira se queda pensativa. Ahora que lo dices, es un poco extraño. ¿Por qué tirar una medicina que no usó? Es cuando escuchan pasos rápidos en la escalera. Marco Aurelio baja corriendo, el pelo desordenado, la camisa arrugada. «Elvira, ¿dónde está Viviana? La he llamado, pero no contesta». «Aún no ha llegado hoy, señor. Las niñas llevan gritando 8 horas. 8 horas, Elvira. Van a tener convulsiones si siguen así». Laura siente el pecho oprimido al ver su desesperación. «Señor Marco Aurelio», dice en voz baja, «¿puedo sugerir una cosa?» «¿Qué? ¿Y si intentara no darles la medicina hoy, solo para ver si hay diferencia?» Marco Aurelio la mira como si hubiera sugerido una locura.
Laura, están así precisamente porque necesitan la medicina. Viviana explicó que su organismo está, como lo dijo, alterado. Pero ¿y si no es eso? ¿Y si es la medicina lo que les está haciendo mal? Laura, Marco Aurelio levanta la voz. Viviana es médica titulada, sabe lo que está haciendo. Laura baja la cabeza, pero la sospecha en su mente solo crece. El teléfono suena y Marco Aurelio corre a contestar. Viviana, gracias a Dios. Necesitas venir aquí urgente. Las niñas están terribles. Calma, Marco Aurelio. Llego en media hora. Mientras tanto, puedes darles otra dosis de la medicina. Está en la nevera. Marco Aurelio va a la cocina y abre la nevera. Coge un frasco con un líquido transparente. Elvira, ven a ayudarme a darles la medicina a las bebés. Laura observa todo y toma una decisión. Necesita descubrir qué está pasando realmente. A las 2 de la tarde, se posiciona en la ventana del salón, fingiendo limpiar los cristales. Desde allí, puede ver la habitación de las gemelas en el piso de arriba. 15 minutos después, Viviana llega. Laura nota que no parece preocupada como debería. De Mía, hecho, parece hasta aliviada. Desde la ventana, Laura puede ver a Viviana entrando en la habitación de las gemelas. Se queda observando y lo que ve la deja helada. Viviana no examina a las bebés, no comprueba la temperatura, no escucha el corazón, nada. Simplemente saca algo de su maletín médico y lo aplica en los biberones. Doña Elvira, llama Laura en voz baja. Venga a ver una cosa. Elvira se acerca a la ventana. ¿Qué es? Mire arriba. La doctora no está examinando a las niñas, solo está manipulando los biberones. Elvira observa y frunce el ceño. ¡Qué extraño! Un médico debería examinar antes de dar medicina. En ese momento, ven a Viviana saliendo de la habitación y conversando con Marco Aurelio en el pasillo. No consiguen escuchar, pero por la expresión de él, ella lo está tranquilizando sobre algo. Doña Elvira, cuando la doctora se vaya, ¿puede mostrarme qué medicina dejó? Claro que sí. 1 hora después, Viviana sale de la casa. Elvira y Laura suben a la habitación de las gemelas. Mira aquí. Elvira muestra el frasco en la nevera de la habitación. Esto es lo que siempre deja. Laura coge el frasco y lee la etiqueta. Calmante infantil natural. Lo lee en voz alta. Pero mire esto, doña Elvira. Muestra la parte trasera del frasco. Está con el precinto violado. Alguien lo abrió y lo cerró de nuevo. ¿Cómo lo sabes? Trabajo limpiando casas desde hace años. Aprendí a fijarme en estas cosas. Alguien ha manipulado este frasco. Elvira mira más de cerca. Tienes razón. El tapón está un poco torcido. Es cuando escuchan un llanto diferente viniendo de las cunas. Martina y Julieta comienzan a agitarse de nuevo. 1 hora después de la medicina, susurra Laura, exactamente como usted anotó. Dios mío, susurra Elvira. ¿Será que... Doña Elvira, ¿puede hacer algo por mí? ¿Qué? Mañana, cuando venga la doctora, finja que olvidó algo en la habitación y quédese observándola manipular la medicina, pero sin que ella se dé cuenta. ¿Y si me descubre? Entonces sabremos que realmente hay algo raro. Jueves, 6:30 de la mañana. Laura llega al trabajo ansiosa por saber cómo pasaron la noche las gemelas. Elvira la recibe en la puerta con una expresión aliviada. Muchacha, qué bueno que llegaste. ¿Cómo fue la noche? El patrón no les dio la medicina anoche. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Las niñas durmieron 6 horas seguidas. 6 horas. Por primera vez en meses. Laura siente una mezcla de alivio y confirmación de sus sospechas. Y esta mañana todavía están durmiendo, pero la doctora llegó hace media hora. Está arriba. ¿Consiguió observarla? Lo conseguí. Y no vas a creer lo que vi. Elvira lleva a Laura a un rincón de la cocina y susurra. Sacó una jeringa del maletín y aplicó algo en el frasco de la medicina, algo que trajo de fuera. ¿Está segura? Absolutamente. La vi perforando el tapón del frasco con la jeringa e inyectando un líquido transparente. Dios mío. Y hay más.
Después de aplicarlo, probó una gota en su propia lengua. Probó para ver si tenía sabor. La vi hacer una cara de aprobación, como si estuviera comprobando que no se notaba. Laura siente que la sangre se le hiela. Una médica no necesitaría probar una medicina en la lengua a menos que estuviera mezclando algo que no debería estar allí. Doña Elvira, necesitamos hablar con el señor Marco Aurelio. No nos va a creer. Entonces necesitamos más pruebas. Es cuando escuchan pasos bajando la escalera. Viviana aparece en la cocina con una sonrisa que no llega a los ojos. Buenos días a todos. Las niñas están estupendas hoy, durmiendo como angelitos. Qué bien, doctora, responde Elvira intentando disimular. Voy a dejar la medicina normal de siempre. Pueden aplicarla cada 4 horas. Viviana sale de la casa, pero esta vez Laura presta atención a algo que no había notado antes. La médica lleva 2 bolsos, el médico oficial y una pequeña bolsa térmica. Doña Elvira, ¿vio esa bolsa térmica? Sí, la vi. ¿Un médico lleva una bolsa térmica a la casa de un paciente? No que yo sepa, la medicina normal no necesita refrigeración especial. Marco Aurelio aparece en la cocina con un aspecto mucho mejor que en los últimos días. Elvira, no me puedo creer que las niñas durmieran toda la noche. Pues sí, señor, qué bien, ¿no? Viviana dijo que es porque la nueva medicina está funcionando. Laura y Elvira intercambian miradas. Saben que no fue la medicina lo que funcionó, fue su ausencia. Señor Marco Aurelio, se arriesga. Laura, ¿no le parece extraño que solo mejoraran cuando no tomaron la medicina de la noche? Pero sí la tomaron. Viviana ajustó la fórmula. Pero usted mismo dijo que no les dio la medicina anoche. Marco Aurelio se detiene a pensar. Es verdad, no se la di. Lo olvidé por completo, estaba tan cansado y mejoraron. ¿Coincidencia? Señor Marco Aurelio. Elvira interviene en la conversación. ¿Puedo decir una cosa? En 20 años trabajando aquí he aprendido a observar, y hay algunas cosas que me están llamando la atención. ¿Qué cosas? La doctora siempre manipula la medicina antes de dejarla aquí, y las niñas siempre empeoran, exactamente 1 hora después de tomarla. Marco Aurelio frunce el ceño. Elvira, ¿estás insinuando que...? No estoy insinuando nada, señor. Solo estoy diciendo lo que veo. En ese momento, el llanto de las gemelas recomienza desde arriba. Martina y Julieta se despertaron y ya se están agitando. Listo, suspira Marco Aurelio. Voy a darles la medicina. Señor, Marco Aurelio, dice Laura rápidamente. ¿Y si probamos una vez más sin dársela, solo para estar seguros? Laura, por favor, solo hoy. Si empeoran mucho, usted les da la medicina al momento. Marco Aurelio está dividido. Por un lado, la orientación médica de Viviana. Por otro, la evidencia de sus propios ojos. Está bien, pero si se ponen muy mal, les doy la medicina. Laura siente una esperanza crecer en su pecho. Quizás hoy descubran la verdad. A las 10 de la mañana, algo extraordinario sucede. Las gemelas, que se despertaron llorando gradualmente, se calman solas, sin medicina, sin intervención, solo con el cariño de su padre y los cuidados normales. No lo puedo creer, susurra Marco Aurelio, mirando a sus hijas tranquilas. ¿Ahora cree que hay algo raro con esa medicina?, pregunta Laura. Marco Aurelio está a punto de responder cuando suena el teléfono. Marco Aurelio, soy Viviana. ¿Cómo están las niñas? ¿Están bien? Estupendo. ¿Les diste la medicina a la hora correcta? Marco Aurelio mira a Laura y a Elvira, que niegan con la cabeza. Sí, se la di. Perfecto. Llego por la tarde para ver cómo están reaccionando al nuevo tratamiento. Cuando Marco Aurelio cuelga, Laura se da cuenta de que le ha mentido a Viviana. ¿Por qué le mintió? Porque quiero estar seguro de una cosa antes de acusar a una médica de lo que estáis pensando. ¿Y cómo vamos a estar seguros? Marco Aurelio se queda en silencio por un momento. Vamos a analizar la medicina. Jueves, 2 de la tarde.
Marco Aurelio, Laura y Elvira están en la cocina mirando el frasco de medicina que Viviana dejó. ¿Cómo vamos a analizar esto?, pregunta Marco Aurelio. Mi hermano es técnico de farmacia, dice Elvira. Él puede analizarlo sin que nadie se entere. Pero eso tardará. Hay otra manera, interrumpe Laura. Podemos ver cómo reaccionan las niñas con y sin la medicina a lo largo del día. ¿Cómo así? Simple. Dividimos el día en 2 periodos. Por la mañana se quedan sin medicina. Por la tarde, cuando llegue la doctora, les damos la medicina y vemos la diferencia. Marco Aurelio considera la propuesta. ¿Y si se ponen mal? Entonces paramos al momento y llamamos a otro médico. Está bien, vamos a intentarlo. Durante toda la mañana, las gemelas están tranquilas, hacen sus necesidades normalmente, comen sin problemas, duermen cuando deben dormir. Comportamiento de bebés sanos. A las 2:30, Viviana llega para la visita de la tarde. ¿Cómo están mis pacientitas? Bien, responde Marco Aurelio, observándola atentamente. Estupendo, la medicina está funcionando perfectamente. Viviana sube a la habitación de las gemelas. Marco Aurelio, Laura y Elvira se quedan en el piso de abajo esperando. Media hora después, Viviana baja. Listo, apliqué la dosis de la tarde. Ahora estarán bien tranquilas. Tan pronto como Viviana sale de la casa, los 3 suben corriendo a la habitación. Las gemelas están en la cuna, aparentemente normales, pero Marco Aurelio nota algo. Mirad sus ojos. Martina y Julieta tienen los ojos más abiertos de lo normal, medio vidriosos, como si estuvieran viendo cosas que no existen. ¿Esto es normal?, pregunta Marco Aurelio. No, responde Laura. Un bebé normal no tiene esa mirada. 15 minutos después, como un reloj, el llanto comienza. Pero no es un llanto normal de bebé. Es un llanto desesperado de quien está sintiendo algo malo. Ahora estoy seguro, dice Marco Aurelio, la voz temblando de rabia. Está envenenando a mis hijas. ¿Qué vamos a hacer?, pregunta Elvira. Vamos a probarlo. Marco Aurelio coge el teléfono y llama a un médico particular que conoce. Doctor Navarro, soy Marco Aurelio Torres. Necesito que venga a mi casa urgente para examinar a mis hijas. No es una emergencia, pero es importante. ¿Puede venir hoy mismo? Mientras Marco Aurelio habla por teléfono, Laura escucha un ruido extraño en el jardín. Mira por la ventana y ve a Viviana parada detrás de un árbol, observando la casa. Doña Elvira, susurra, mire ahí fuera. Elvira mira y se pone pálida. Nos está espiando. ¿Por qué? Porque sabe que hemos descubierto algo. En ese momento, Marco Aurelio cuelga el teléfono. El doctor Navarro viene a las 4. Vamos a saber exactamente qué hay en la sangre de las niñas. Pero no saben que Viviana ha escuchado todo desde la ventana abierta y que ya está planeando su próximo movimiento. A las 3:45, 15 minutos antes de que llegue el doctor Navarro, suena el teléfono. Marco Aurelio, aquí, la comisaría del barrio. Hemos recibido una denuncia grave sobre su casa. ¿Qué tipo de denuncia? Alguien ha informado de que una empleada suya está dando medicamentos controlados a sus hijas sin prescripción médica. Marco Aurelio se queda helado. Eso es mentira, señor. Necesitamos ir a verificar, es el protocolo. Estamos de camino. Marco Aurelio cuelga el teléfono y mira a Laura y Elvira desesperado. Alguien nos ha denunciado. ¿Quién?, pregunta Laura, pero en el fondo ya sabe la respuesta. 20 minutos después, 2 coches de policía se detienen frente a la mansión. 4 policías suben a la habitación de las gemelas, donde encuentran a Marco Aurelio, Laura y Elvira, cuidando de los bebés que lloran. ¿Quién es la empleada responsable de los cuidados médicos de las niñas?, pregunta el sargento. Nadie, responde Marco Aurelio. Son cuidadas por una médica. Tenemos información de que esta señora, señala a Laura, ha estado aplicando medicamentos sin autorización. Eso es mentira. Es cuando Viviana aparece en la puerta acompañada de otro policía. Sargento, como informé por teléfono, encontré evidencias de que esta empleada ha estado drogando a las niñas.
Abre su maletín médico y saca un frasco de medicamento controlado. Encontré esto escondido en su casa. Laura se queda en shock. Eso no es mío. Nunca he visto ese frasco en mi vida. Y también encontré esto. Viviana muestra un papel, anotaciones suyas sobre dosificaciones de medicamentos. Marco. Aurelio coge el papel de las manos del policía. Es una receta médica falsificada con tratamientos para Martina y Julieta, firmada por la doctora Laura Mendoza. Laura, susurra Marco Aurelio. ¿Cómo pudiste? Señor Marco Aurelio, le juro que nunca escribí eso. Ni siquiera sé escribir una receta. No soy médica. Señora, dice el sargento, necesita venir con nosotros para prestar declaración. No, soy inocente. Fue ella quien preparó todo esto. Pero mientras se llevan a Laura, Viviana se acerca a Marco Aurelio. Lo siento, Marco Aurelio. Sé que confiabas en ella, pero no podía dejar que tus hijas corrieran peligro. Marco Aurelio mira a las gemelas que continúan llorando y a Viviana, que ahora parece ser la única persona en quien puede confiar. No se da cuenta de la discreta sonrisa de satisfacción en el rostro de la médica. Viernes, 8 de la mañana. Laura se despierta en una celda fría de la comisaría después de una noche que pareció no tener fin. Pasó horas intentando explicar a los investigadores que fue víctima de una trampa, pero nadie le cree. «Mendoza, visita», grita el policía. Se levanta, esperando ver a Marco Aurelio o quizás al doctor Navarro, que podría confirmar su inocencia, pero es su madre, doña Carmen Ríos, con el rostro rojo de vergüenza y rabia. «Mamá», susurra Laura. «No me llames mamá», explota doña Carmen. «¿Cómo pudiste hacer algo así? Envenenar a niñas pequeñas». «Mamá, yo no hice nada. Fue la médica quien me tendió una trampa». «Deja de mentir. Salió en el periódico, lo pasaron por la televisión. Todo el mundo en nuestra calle sabe que falsificaste una receta médica». Laura siente que el mundo se le viene abajo. Si su propia madre no le cree, ¿quién lo hará? «Mamá, por favor, escúchame solo un minutito». «No quiero escuchar nada. Has avergonzado a nuestra familia. Tus hermanos no pueden ni salir de casa. Pero te juro que, para mí estás muerta. No quiero volver a ver tu cara». Doña Carmen sale dando un portazo. Laura se tira al suelo de la celda y llora como nunca ha llorado en su vida. A media tarde, el abogado de oficio llega para hablar con ella. Es un hombre cansado que parece haber visto muchos casos iguales. «Laura, seré directo contigo. La situación está complicada. Tienen evidencias físicas en tu contra. Pero soy inocente. Mira, una receta médica falsificada es un delito grave. Puede acarrear de 2 a 8 años de cárcel. Alguien colocó esas cosas. La médica lo preparó todo. ¿Tienes cómo probarlo?» Laura se queda en silencio. ¿Cómo probar algo desde dentro de una celda? «¿Y las niñas?», pregunta. «¿Cómo están?». «Eso no es de mi competencia. Mi trabajo es defenderte del delito que supuestamente cometiste». «¿Supuestamente?». «Bueno, técnicamente aún eres inocente hasta que seas juzgada, pero las evidencias...». No necesita terminar la frase. Laura entiende que ni su propio abogado le cree. Por la noche, una reclusa mayor se acerca a ella en la celda. «Primera vez aquí. Espero que sea la última». «Todo el mundo dice eso. ¿Qué delito?». «Dicen que falsifiqué una receta médica para drogar a bebés». La mujer pone cara de asco. «Meterse con niños es cosa seria aquí dentro. Si realmente lo hiciste». «No lo hice. Amo a esas niñas más que a mi propia vida». «Entonces, alguien te la ha jugado bien, y te la ha jugado muy bien». Laura pasa otra noche sin dormir, pensando en Martina y Julieta. ¿Estarán llorando de nuevo? ¿Habrá vuelto Viviana a darles los estimulantes? ¿Se habrá dado cuenta Marco Aurelio de algo? Sábado por la mañana, la noticia que más temía llega a través de una guardia. Esos bebés que envenenaste fueron ingresados de madrugada. El corazón de Laura se para. ¿Qué? Están en la UCI pediátrica.
Convulsiones, fiebre altísima. Los médicos creen que fue una sobredosis de las medicinas que les diste. Laura grita y corre hacia los barrotes de la celda. No, yo no les di ninguna medicina. Déjenme salir. Necesito hablar con alguien. Quédate quieta ahí. No, vas a ir a ningún lado. Van a morir. Ustedes no entienden. Es la médica la que las está matando. Pero nadie la escucha. Para todos allí, ella es solo una criminal más intentando escapar de su responsabilidad. Laura se tira al suelo de la celda sollozando. Martina y Julieta están muriendo y la persona que puede salvarlas está encerrada en una cárcel. Fuera, en los pasillos del hospital, Marco Aurelio camina de un lado para otro como un loco. Sus hijas están conectadas a aparatos, luchando por su vida. ¿Cómo ha pasado esto, Viviana? Pregunta por 10ª vez. Marco Aurelio, te lo advertí. La empleada de limpieza las estaba drogando desde hace semanas. Su organismo acumuló la sustancia y ahora está teniendo una reacción. Pero estaban mejorando. Era el efecto de la droga. Ahora que hemos dejado de dársela, su cuerpo está entrando en abstinencia. Marco Aurelio acepta la explicación porque no tiene otra opción. Viviana es médica. Ella sabe de lo que habla. Lo que él no sabe es que en este exacto momento Viviana está aplicando dosis aún mayores de estimulantes a las gemelas. Su plan es simple, hacer que las bebés empeoren tanto que él se case con ella por desesperación y gratitud, cuando finalmente las cure. En la prisión, Laura recibe otra noticia devastadora. Mendoza, tu caso se ha vuelto nacional. Ahora eres la mujer más odiada del país. Y era verdad. La historia de la empleada de limpieza que envenenó a las bebés gemelas de un empresario estaba en todos los canales de televisión. Su foto estaba en todos los periódicos y sitios web. Se formaron protestas frente a la comisaría pidiendo justicia. «¡Asesina de bebés!», grita alguien desde la calle. «¡Cárcel para ella!». Laura se encoge en el rincón de la celda. Su vida se ha convertido en un infierno público, mientras que la verdadera culpable es tratada como una heroína por intentar salvar a las niñas. Pero lo peor de todo es saber que mientras ella se pudre en una celda, Martina y Julieta están muriendo en los brazos de quien realmente las envenenó. «Dios», susurra en la oscuridad de la celda, «si de verdad existes, protege a estas niñas. No se merecen esto». Y por algún milagro, al otro lado de la ciudad, alguien está comenzando a hacer preguntas que Viviana no esperaba. Domingo, 6 de la mañana. En el Hospital de la Misericordia, Marco Aurelio no se ha apartado del lado de sus hijas en 36 horas. Martina y Julieta están en la UCI pediátrica con monitores que muestran señales preocupantes. Fiebre que no baja y pequeñas convulsiones que vienen en oleadas. «¿Cómo están, doctor?», pregunta Marco Aurelio al doctor Iglesias, el pediatra responsable. «Estables, pero aún preocupantes. Mañana por la mañana tendremos los resultados de los análisis toxicológicos. Hasta entonces las mantendremos hidratadas y monitorizadas. Su organismo necesita eliminar lo que sea de forma natural». Marco Aurelio se pasa la mano por el rostro. 3 días sin dormir bien, sin comer, sin poder pensar en nada más. Viviana llega con una taza de café. «Marco Aurelio, necesitas descansar un poco». «No puedo». «Míralas, Viviana. Sé que es difícil, pero van a estar bien. Confía en mí». «¿Cómo estás tan segura?». «Porque conozco este tipo de intoxicación. Ya he visto casos parecidos». Y lo que Marco Aurelio no sabe es que Viviana está mintiendo. Nunca ha visto un caso parecido porque ella misma creó esta situación. Elvira llega para visitar a las gemelas. Como empleada de la familia desde 1900. Hace 20 años consiguió autorización. «¿Cómo pasaron la noche, señor?». «Mal, Elvira, muy mal. ¿Y Laura? ¿Aún no ha ido a visitarla?». Marco Aurelio se siente incómodo. «Después de lo que hizo, señor», dice Elvira en voz baja, «puedo decir una cosa.
como alguien que conoce a la familia desde hace tanto tiempo. Habla. Vi a Laura con estas niñas. Vi la forma en que las cuidaba, el cariño que les tenía. Esa muchacha jamás le haría daño a un niño. Pero las evidencias se... pueden inventar, señor, pero el corazón no, y su corazón con las niñas era puro. Marco Aurelio se queda pensativo. En el fondo, él también tiene dudas. Elvira, ¿crees que debería ir a hablar con ella? Creo que al menos debería escuchar su versión. Viviana, que estaba mirando su móvil, escucha la conversación y se pone alerta. Marco Aurelio interrumpe. ¿No crees que es mejor concentrarse en las niñas ahora? Esa mujer solo te va a angustiar más. Quizás tengas razón, pero Elvira no se rinde. Señor, ¿me permite hacer una pregunta? Claro. Desde que Laura fue arrestada, ¿las niñas han mejorado o empeorado? La pregunta cae como una bomba. Marco Aurelio nunca lo había pensado de esa forma. Han empeorado. Entonces, no es extraño. Si ella las estaba envenenando de verdad, ¿no deberían mejorar sin ella? Viviana siente que el corazón se le acelera. La pregunta de Elvira es peligrosa. Elvira, responde con autoridad médica, la intoxicación no funciona así. El cuerpo tarda en eliminar las sustancias. Es normal que empeoren antes de mejorar. Ah, entiendo. Pero Elvira no entendió nada. De hecho, se quedó aún más desconfiada. Señor, susurra cuando Viviana se aleja. ¿No cree que al menos debería hablar con Laura? Solo para estar seguro. Marco Aurelio mira a sus hijas conectadas a los aparatos. Está bien, pero solo para aclarar esta historia de una vez por todas. Lo que no saben es que esa decisión comenzará a desmontar 3 años de mentiras. Lunes, 10 de la mañana. Marco Aurelio se sienta en la sala de visitas de la comisaría, nervioso y enfadado, pero también curioso. Cuando Laura aparece, se sorprende con su cambio. En 4 días parece haber envejecido años, delgada, pálida, con ojeras que hablan por sí solas. Señor Marco Aurelio, dice en voz baja, Laura, ¿cómo están las niñas? ¿Por qué le importa, después de lo que dicen que hice? Porque las amo más que a nada en este mundo. Marco Aurelio estudia su rostro. No ve maldad, no ve mentira, ve un dolor real. Laura, explícame una cosa. Si realmente amas a mis hijas, ¿por qué hiciste aquello? Porque no lo hice, señor Marco Aurelio. Lo juro por el alma de mi madre que nunca lastimaría a esas niñas. Pero encontraron evidencias que fueron colocadas por la doctora Viviana. Laura, esa es una acusación muy grave. Lo sé, pero es la verdad. Laura le cuenta todo. Los patrones que ella y Elvira descubrieron, los frascos violados, la forma en que las gemelas siempre empeoraban después de las medicinas. Señor Marco Aurelio, sus hijas solo se agitaban después de que ella les daba la medicación. Usted mismo lo vio el jueves. Marco Aurelio recuerda. Es verdad. Cuando no les dio la medicina, las niñas mejoraron. Pero ¿por qué Viviana haría algo así? No lo sé. Solo sé que lo está haciendo. Tienes cómo probarlo. Desde dentro de una celda. ¿Cómo? Marco Aurelio sale de la comisaría con la cabeza dándole vueltas. Las palabras de Laura tienen sentido, pero son tan graves que una parte de él no quiere creer. De vuelta en el hospital encuentra al doctor Iglesias saliendo de la habitación de las gemelas. Doctor, ¿cómo están? Curiosamente, están un poco mejor hoy. La fiebre ha bajado 1 grado. ¿En serio? Sí. Si continúan así, quizás podamos retirar algunos monitores mañana. Marco Aurelio se queda pensativo. Las niñas están mejorando en el hospital, lejos de cualquier medicación de Viviana. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta técnica? Claro. Si alguien estuviera dando alguna sustancia para mantener a los bebés agitados, ¿mejorarían cuando dejaran de recibir esa sustancia? El doctor Iglesias frunce el ceño. Dependería de la sustancia. Pero sí, si fuera un estimulante, por ejemplo, se calmarían gradualmente cuando dejaran de recibirlo. ¿Y cuánto tiempo tardaría?
Unos 2, 3 días. ¿Por qué? Solo curiosidad. Pero no es curiosidad. Marco Aurelio está empezando a atar cabos. En ese momento, Viviana aparece en el pasillo. Marco. Aurelio, ¿cómo están las niñas? Mejor, el doctor dijo que la fiebre ha bajado. Qué bien, responde, pero su expresión no muestra alivio. Viviana, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Qué tipo de medicación les estabas dando a las niñas en casa? Un calmante, natural. ¿Por qué? El doctor dijo que podrían estar mejorando porque dejaron de recibir alguna sustancia. No sería al contrario. Viviana se pone nerviosa. Cada caso es un caso, Marco Aurelio. No se puede generalizar. Pero acabas de decir que conocías este tipo de intoxicación. Lo conozco, pero cada organismo reacciona diferente. Marco Aurelio se da cuenta de que sus respuestas no cuadran. Viviana, ¿has traído alguna medicación para aplicar hoy? Sí, pero voy a hablar con el doctor Iglesias antes. ¿Qué medicación? Un complemento vitamínico para ayudar en la recuperación. Marco Aurelio no responde, pero decide observar más de cerca. Martes, 8 de la mañana. El doctor Iglesias llama a Marco Aurelio con urgencia. Señor Torres, necesito hablar con usted. ¿Ha pasado algo? Llegaron los resultados de los análisis toxicológicos de sus hijas. Marco Aurelio siente que el estómago se le encoge. Tienen anfetamina en la sangre. La anfetamina es un estimulante muy fuerte. En bebés puede causar exactamente los síntomas que sus hijas presentaron. Doctor, ¿de dónde puede haber venido eso? Solo los médicos tienen acceso a la anfetamina pura, y por los niveles que encontramos, la aplicación se ha estado haciendo regularmente desde hace unos 2 meses. Marco Aurelio siente que las piernas le flaquean. 2 meses fue cuando Viviana comenzó a tratarlas. ¿Quién es Viviana? La médica particular de la familia. El doctor Iglesias se pone serio. Señor Torres, necesito informarle de que vamos a comunicar esto a las autoridades. Esto es envenenamiento de menores. En ese momento, Viviana aparece en el pasillo. Marco Aurelio, ¿cómo están mis pacientitas hoy? Viviana, dice con voz controlada. El doctor quiere hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Sobre qué, doctor Iglesias? Doctora, soy el doctor Iglesias, responsable de la UCI. Necesito aclarar algunos puntos sobre el tratamiento que usted les venía dando a las niñas. Claro, ¿qué puntos? Encontramos anfetamina en su sangre. Viviana palidece, pero intenta disimular. ¿Anfetamina? Imposible. Yo solo les daba un calmante natural. Señora, ¿tiene la receta de ese calmante? La tengo, claro. Remueve en su bolso, pero tarda más de lo normal. ¿Qué? Extraño, creo que la olvidé en la consulta. Doctora, continúa el doctor Iglesias, la cantidad de anfetamina indica una aplicación regular durante 2 meses. ¿Puede explicar eso? Debe haber sido la empleada de limpieza. Era ella la que drogaba a las niñas. Pero la empleada de limpieza lleva 5 días arrestada y el nivel de anfetamina en la sangre indica una aplicación reciente. Viviana se queda sin respuesta. Doctora, voy a necesitar que nos acompañe en nuestra investigación. ¿Investigación? El envenenamiento de menores es un delito grave. La policía querrá hablar con usted. Es cuando Viviana se da cuenta de que su mundo se está desmoronando, pero aún no confiesa, aún intenta defenderse. Esto es un malentendido. Soy una médica respetada desde hace 15 años. Precisamente por eso es más grave, responde el doctor Iglesias. Marco Aurelio, que ha escuchado todo en silencio, finalmente habla. Viviana, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Estabas dándoles anfetamina a mis hijas? Marco Aurelio, yo jamás. Mírame a los ojos. Viviana intenta sostener la mirada, pero no puede. Yo puedo explicarlo. Entonces explica, pero en lugar de confesar, intenta huir. Necesito ir a buscar los documentos a mi consulta. Vuelvo enseguida. Usted no va a ningún lado, dice el doctor Iglesias.
La seguridad del hospital ya ha sido alertada. Es cuando Viviana entiende que ya no tiene salida. Martes, 2 de la tarde. En la sala de seguridad del hospital, Viviana está sentada entre Marco Aurelio, el doctor Iglesias y 2 investigadores de la policía. Todavía intenta negarlo todo. Yo nunca les di anfetamina a esas niñas, insiste. Doctora, dice uno de los investigadores, tenemos el informe toxicológico, tenemos las declaraciones del padre y tenemos su presencia constante en la casa durante el período de la intoxicación. ¿Coincidencia? ¿Tiene alguna explicación para la anfetamina en la sangre de los bebés? Fue la empleada de limpieza. La empleada de limpieza no tiene acceso a anfetamina médica. Usted sí. Viviana se queda en silencio. Marco Aurelio no aguanta más. Viviana, por el amor de Dios, para con esta mentira. Mis hijas casi mueren. Yo no quería que murieran. La frase se le escapa antes de que se dé cuenta. Es la primera brecha en su versión. Entonces, ¿admite que les dio algo?, pregunta el investigador. Viviana se da cuenta del error e intenta retractarse. No, quise decir que nadie quería que murieran. No fue eso lo que dijo. Sí, lo fue. Marco Aurelio se levanta nervioso. Viviana, eres médica. Sabes que mentir en una investigación criminal es peor para ti. No estoy mintiendo. Entonces, explícame por qué mis hijas solo mejoraron cuando dejaron de tomar tu medicina. No mejoraron. Sí, mejoraron. El jueves, cuando no les di tu medicina, durmieron toda la noche. Fue coincidencia. Y aquí en el hospital, sin tu medicina, están mejorando cada día. Viviana está acorralada, pero aún resiste. Marco Aurelio, estás muy estresado. No estás pensando con claridad. Es cuando interviene el doctor Iglesias. Doctora, tenemos las cámaras de seguridad del hospital. Fue vista aplicando algo a las niñas anoche durante el cambio de turno. La sangre de Viviana se hiela. ¿Qué cámaras? La UCI tiene monitorización 24 horas. Queremos saber qué aplicó a las 3 de la madrugada. Viviana intenta otra mentira. Era suero. Estaban deshidratadas. El suero no necesita esconderse de la enfermería. ¿Por qué no lo comunicó? Viviana no tiene respuesta. El investigador se inclina hacia adelante. Doctora, vamos a facilitárselo. Sabemos que aplicó anfetamina. Tenemos pruebas. Lo único que queremos saber ahora es por qué. Viviana mira alrededor de la sala. Marco Aurelio con odio en los ojos. El doctor Iglesias negando con la cabeza. Los investigadores esperando. Entiende que se acabó. Yo... Comienza con la voz temblorosa. Habla, Viviana. Susurra Marco Aurelio. Al menos eso me lo debes. Lo hice porque las lágrimas comienzan a correr. Porque te amo, Marco Aurelio. El silencio en la sala es total. Te amo desde hace años, desde que murió tu esposa, y pensé que si cuidaba de las niñas, si era indispensable para ellas, ¿envenenaste a mis hijas por amor? Susurra Marco Aurelio incrédulo. No era para hacerles daño, era solo para que me necesitaran, para que vieras que yo era importante. ¿Importante? Casi las matas. La dosis era pequeña, calculada. Soy médica. Sabía lo que estaba haciendo, y cuando Laura consiguió calmarlas, tuve que aumentar un poco. Ella iba a estropearlo todo. ¿Aumentar? Aumentaste la dosis de droga en mis hijas por celos. Viviana está sollozando ahora. Te amo tanto. Llevo años esperando una oportunidad. Marco Aurelio se levanta temblando de rabia. Eso no es amor, Viviana. Eso es locura. Sí, es amor. Todo lo que hice fue por amor. El amor no lastima a niños inocentes. Yo no quería lastimarlas. Solo quería que me amaras. Locke, investigador, hace una señal a sus colegas. Doctora, está usted arrestada por intento de homicidio y ejercicio ilegal de la medicina. Mientras se llevan a Viviana, todavía gritando que ama a Marco Aurelio, él se queda en la sala destrozado. Doctor,
le dice al doctor Iglesias. Necesito ir a buscar a una persona inocente que está presa por un crimen que no cometió. Vaya, sus hijas están a salvo ahora. Y por primera vez en meses, Marco Aurelio sabe que es verdad. Miércoles, 10 de la mañana. Marco Aurelio está en la comisaría lidiando con papeleo y burocracia. Incluso con la confesión de Viviana, sacar a alguien de la cárcel no es simple. Señor Torres, explica el comisario, la señora Laura será liberada hoy, pero el proceso en su contra solo será archivado oficialmente en unas semanas. ¿Y puede quedarse en casa mientras tanto? Sí, puede. Y sobre la indemnización por daños morales, me ocuparé de eso después. Ahora solo quiero sacarla de aquí. A las 11:30, Laura finalmente sale de la celda. 5 días que parecieron 5 años. Lleva una bolsa de plástico con las pocas pertenencias que tenía cuando fue arrestada. Cuando ve a Marco Aurelio en el pasillo, se detiene y lo mira fijamente. No sonríe, no demuestra alivio, solo cansancio y una profunda amargura. Laura. Señor Marco Aurelio, estás libre. Viviana lo confesó todo. Lo sé. El comisario me lo contó. Era ella la que envenenaba a las niñas. Tenías razón desde el principio. Laura ríe, pero sin ninguna gracia. Sí, tenía razón, pero usted le creyó a ella durante meses y a mí ni un solo día. La frase corta a Marco Aurelio como una cuchilla. Laura, sé que me equivoqué. ¿Se equivocó? Niega con la cabeza. Señor Marco Aurelio, usted destruyó mi vida. Mi propia madre dijo que yo había muerto para ella. Salió en la tele que soy una envenenadora de bebés. Voy a arreglar todo eso. ¿Cómo? ¿Cómo va a arreglar 5 días de infierno? ¿Cómo va a hacer que mi madre vuelva a quererme? Marco Aurelio no tiene respuesta. Señor Marco Aurelio, gracias por sacarme de la cárcel, pero ahora solo quiero ir a casa e intentar recoger los pedazos de mi vida. ¿Y las niñas? Te echan de menos. Laura se detiene en la puerta de la comisaría. ¿Cómo están? Mejorando cada día. Sin el veneno de Viviana, se están poniendo sanas. ¡Qué bien! Laura, vuelve para cuidarlas, por favor. No puedo. ¿Por qué? Porque ya no confío en usted. Y se va, dejando a Marco Aurelio solo en la acera, entendiendo que será mucho más difícil reconquistar su confianza de lo que imaginaba. Primer mes. Después de una semana insistiendo, Laura finalmente acepta volver, pero con condiciones estrictas. Vuelvo, le dice a Marco Aurelio en la puerta de su casa, pero no como empleada de limpieza y no vivo en la mansión. Como quieras. Cuido de las niñas de día y vuelvo a mi casa por la noche, todos los días. Está bien. Quiero el doble de lo que ganaba antes. Puede ser el triple. ¿Y usted? Deja de intentar hablar conmigo sobre asuntos personales. Somos jefe y empleada. Solo eso. En los primeros días la relación entre ellos es gélida. Laura llega puntualmente a las 7. Cuida de las gemelas con todo el amor del mundo, pero trata a Marco Aurelio como si fuera invisible. Buenos días. Buenos días. ¿Las niñas durmieron bien? Sí. Comieron a las 5. Gracias. Y nada más. Las gemelas, por otro lado, florecen con Laura de vuelta. Es como si la vida hubiera vuelto a la normalidad para ellas. Duermen mejor, comen mejor, sonríen más. Pero Laura no está bien. Marco Aurelio se da cuenta de que tiene pesadillas. A veces grita durmiendo en el sofá del salón durante el periodo de descanso de las niñas. Otras veces se queda paralizada cuando escucha la sirena de la policía. Laura, ¿estás bien? Estoy estupenda. Parece que no has dormido. Mis noches no son su problema. Una tarde, un reportero aparece en la puerta de la mansión. ¿Puedo hablar con Laura? ¿Mendoza? Laura se pone blanca como el papel. No voy a hablar con la prensa, le susurra a Marco Aurelio. Déjalo en mis manos. Marco Aurelio sale y habla con el periodista. Cuando vuelve, encuentra a Laura temblando en el baño. Ya se fueron. ¿Y si descubren dónde vivo? ¿Y si aparecen en casa de mi madre de nuevo?
Marco Aurelio ve que está teniendo una crisis de ansiedad. Respira despacio. Nadie te va a molestar. ¿Cómo puede garantizarlo? Porque voy a contratar seguridad para ti. No, necesito caridad. No es caridad, es mi responsabilidad. Fui yo quien te puso en esta situación. Es la primera vez que Marco Aurelio asume la culpa real por lo que pasó. Segundo mes. La rutina continúa tensa, pero Marco Aurelio percibe pequeños cambios. Laura todavía es fría con él, pero a veces se olvida y responde alguna pregunta de forma más natural. ¿Cómo fue el fin de semana de las niñas? Martina está queriendo gatear, intenta arrastrarse por la alfombra. ¿En serio? No es muy pequeña. Cada bebé tiene su tiempo. Es curiosa, igual que tú. Laura se da cuenta de que la conversación ha salido de lo profesional y vuelve a ser fría. Voy a prepararles la papilla. Un día, Marco Aurelio llega a casa y encuentra a Laura llorando en el jardín mientras las gemelas duermen. ¿Ha pasado algo? Nada que usted necesite saber. Laura, estás llorando. Algo ha pasado. Fui al mercado por la mañana y todo el mundo se me quedó mirando. Una señora le dijo a su nieto que yo era la mujer que envenenó al bebé. Marco Aurelio sintió el pecho oprimido. Lo siento mucho. De nada sirve sentirlo. El daño está hecho. Voy a dar una entrevista en la tele. Lo explicaré todo. ¿Y cree que servirá de algo? ¿Que la gente dejará de mirarme como si fuera un monstruo? Marco Aurelio no sabe qué responder. Laura, déjame ayudar. Ya ha ayudado demasiado. Esa noche, Marco Aurelio llama a un periodista conocido y concierta una entrevista para la semana siguiente. Si él causó el problema, él intentará resolverlo. Tercer mes. La entrevista de Marco Aurelio tiene buena repercusión. Cuenta toda la historia, asume la culpa por haber creído las mentiras de Viviana y pide disculpas públicas a Laura. Laura Mendoza es una mujer honesta y trabajadora que fue víctima de una médica criminal. Yo cometí el error de dudar de ella cuando debería haber confiado. Le pido perdón públicamente por ello. Algunos periódicos publican artículos sobre el caso, mostrando el otro lado de la historia. Poco a poco, la opinión pública comienza a cambiar, pero en casa, Laura continúa distante. Vi su entrevista, comenta una mañana. Fue bonita, pero todavía no cambia lo que pasó. Lo sé, pero es un comienzo. En ese mismo mes, algo importante sucede. Doña Carmen aparece en la mansión. Quiero hablar con mi hija. Marco Aurelio llama a Laura, que se pone tensa al ver a su madre. Mamá, vine a pedirte perdón. Laura no responde. Vi su entrevista en la televisión. Entendí que estabas diciendo la verdad desde el principio. No me creíste cuando más te necesité. Lo sé y estoy muy arrepentida. El arrepentimiento no devuelve los días que pasé sola en la cárcel. Laura, por favor, eres mi hija. Te amo. Dijiste que había muerto para ti. Doña Carmen comienza a llorar. Dije una tontería. Estaba enfadada, avergonzada, pero siempre serás mi hija. Laura también llora, pero todavía no consigue perdonar. Necesito tiempo, mamá. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, solo sé que no es fácil confiar en nadie ahora. Cuarto mes. Laura finalmente acepta almorzar en casa de su madre un domingo. Es el primer paso para la reconciliación familiar. ¿Cómo están las niñas?, pregunta doña Carmen. Preciosas. Martina ya gatea y Julieta lo está intentando. ¿Y el patrón te trata bien? Sí, no tengo de qué quejarme. Laura, ¿puedo decir una cosa? Puedes. Veo en tus ojos que te gusta. Mamá, no tiene nada de malo. Es un hombre bueno y soltero. Es mi jefe y yo soy su empleada. ¿Y qué? Eres una mujer honesta, trabajadora, cariñosa. Cualquier hombre tendría suerte de tenerte. Laura se queda en silencio. Hace meses que no piensa en sí misma como mujer, solo como cuidadora de las gemelas. En la mansión, Marco Aurelio también está cambiando. Ha pasado a observar más a Laura, no solo como la niñera de sus hijas, sino como persona.
Ve lo cariñosa, dedicada e inteligente que es. Una tarde la encuentra enseñando a Martina a dar palmas. Vamos, pequeña, da palmitas. Martina ríe e intenta imitar, pero sus manitas no se encuentran bien. Está aprendiendo rápido, comenta Marco Aurelio. Son muy listas, responde Laura. Las dos, igual que su madre. Laura deja de jugar con Martina. No son mis hijas, pero las cuidas como si lo fueran. Es mi trabajo. ¿Es solo trabajo? Laura lo mira a los ojos por primera vez en meses. ¿Qué quiere decir? Que veo cómo las miras, cómo las cuidas, cómo sonríen cuando te ven. Eso no es solo trabajo, Laura. Y veo cómo ellas te miran a ti. Para ellas, tú eres su madre. No puedo ser madre de hijos que no son míos. Sí puedes. Madre es quien cuida, quien ama, quien está presente. Laura se pone a jugar nerviosa con el juguete de Martina. ¿Por qué me dice esto? Porque quiero que sepas que te admiro mucho. Es la primera vez que Marco Aurelio demuestra interés romántico, pero de forma sutil. 5º y 6º mes. La relación entre ellos se va calentando poco a poco. Conversaciones que comienzan sobre las gemelas y acaban en asuntos personales. Laura, ¿puedo preguntar algo? Puedes. ¿Por qué tienes tanta mano con los niños? Laura se queda en silencio por un momento. Porque perdí uno. ¿Cómo así? Hace 2 años estaba embarazada. Perdí al bebé en el 4º mes. Marco Aurelio siente un nudo en el pecho. Lo siento mucho. Por eso me identifico tanto con sus hijas. Tienen la edad que tendría mi hijo. ¿Hijo? Era un niño. Se iba a llamar Ángel. Por primera vez desde que volvió, Laura lo mira directamente a los ojos. Por eso dolió tanto cuando usted pensó que les haría daño. Después de perder a mi propio hijo, jamás lastimaría al hijo de otra persona. Marco Aurelio se queda en silencio, entendiendo por primera vez la dimensión real del dolor que causó. En junio, en el 6º cumpleaños de las gemelas, Marco Aurelio organiza una pequeña fiesta. Invita a doña Carmen, a Elvira y a algunos amigos cercanos. Gracias por incluirme, dice Laura cuando le entrega la invitación. Claro, eres parte de su familia. Durante la fiesta, Marco Aurelio observa a Laura jugando con Martina y Julieta. Sonríe de verdad por primera vez en meses y se da cuenta de que está enamorado. Al final de la fiesta, cuando Laura se va, la acompaña hasta el portón. Gracias por la fiesta. A las niñas les encantó. Laura. ¿Qué? Estás guapa hoy sonriendo. Se sonroja. Gracias. Hacía tiempo que no te veía sonreír así. Es que las niñas me hacen feliz. ¿Solo ellas? Laura lo mira, entendiendo la pregunta que no hizo. Buenas noches, Marco Aurelio. Es la primera vez en 6 meses que lo llama por su nombre, sin el señor. 7º mes. Las cosas cambian definitivamente entre ellos. Laura continúa volviendo a casa todos los días, pero las conversaciones se vuelven más largas, más íntimas. Marco Aurelio, ¿puedo preguntar algo? Claro. ¿Amabas a tu esposa? ¿Por qué quieres saber? Curiosidad. Marco Aurelio piensa antes de responder. Aprendí a amarla, pero no. Fue amor a primera vista. El matrimonio fue arreglado por las familias, pero con el tiempo creé cariño, respeto. Y cuando ella murió, pensé que nunca más sentiría nada por nadie. ¿Y ahora? Ahora descubrí que estaba equivocado. El corazón de Laura se acelera. ¿Puedo terminar? Ella asiente con la cabeza. Descubrí que es posible amar de verdad. Amar a alguien por la persona que es, por la forma en que cuida de los demás, por la fuerza que tiene. No sé a dónde quieres llegar. Quiero llegar al hecho de que me he enamorado de ti. Laura se queda en silencio por un largo tiempo. No puedes decir eso. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿De qué? De creerte y después descubrir que estás mintiendo. Nunca mentiría sobre esto. Ya has mentido sobre otras cosas. Nunca mentí, solo me equivoqué. Y aprendí la lección. ¿Qué lección?
que confiar en alguien es apostar por esa persona incluso cuando todo parece estar en su contra. Laura siente los ojos llenarse de lágrimas. Marco Aurelio, yo también me he enamorado de ti, pero tengo mucho miedo. ¿De qué? De ser feliz y después perderlo todo de nuevo. No lo vas a perder. ¿Cómo lo sabes? Porque esta vez voy a luchar por ti, por nosotros. 8º mes. En agosto, cuando las gemelas cumplen 8 meses, Marco Aurelio finalmente se declara de verdad. Están en el jardín viendo a Martina y Julieta intentar ponerse de pie, apoyadas en la mesa. Ya hablan también, comenta. Martina dijo, mamá, ayer. Fue para ti. No, mirándote a ti. Laura sonríe. Debe haber sido coincidencia. No lo fue, te reconoce como madre. En ese momento, Julieta balbucea, mamá, mirando directamente a Laura. Las dos, susurra Marco Aurelio. Laura no puede contener las lágrimas. Marco Aurelio, ¿y si sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si funciona? Ella lo mira a los ojos. ¿Me amas de verdad? Más que a nada, incluso siendo yo pobre. El dinero no hace a nadie mejor o peor. Tú tienes algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué? Un corazón bueno, y eso es lo que importa. ¿Y tu familia, tus amigos, qué van a decir? Van a decir que soy el hombre más afortunado del mundo. Laura finalmente sonríe. Está bien. ¿Está bien qué? Está bien. Acepto intentarlo. Acepto ver si puede funcionar entre nosotros. Marco Aurelio la atrae hacia un abrazo cuidadoso. Te amo, Laura. Yo también te amo. Un año después, en el jardín de la misma mansión donde todo comenzó, Marco Aurelio y Laura se casan en una ceremonia pequeña y emocionante. Martina y Julieta, ahora con 1 año y 4 meses, corren por el jardín con sus primeros pasitos inseguros. Doña Carmen está en la primera fila, orgullosa de su hija. Elvira ha sido ascendida a gobernanta jefe y ha recibido un aumento. La familia de Marco Aurelio aceptó a Laura después de conocerla mejor. Durante la ceremonia, las gemelas hacen reír a todo el mundo cuando gritan «mamá» en medio de los votos. Creo que lo aprueban, comenta el sacerdote sonriendo. Después de la fiesta, cuando los invitados se van, la nueva familia se reúne en la habitación de las niñas. Han crecido tanto, susurra Laura, viendo a las gemelas dormir tranquilas. Y crecerán, sabiendo que fueron amadas desde pequeñitas por una mujer que eligió ser su madre. ¿Eligió? Sí, porque madre no es solo quien da a luz, es quien elige amar. Laura sonríe y se acurruca junto a su marido. Gracias. ¿Por qué? Por darme la oportunidad de ser madre y de ser feliz. Gracias a ti. Y por enseñarme lo que es el amor de verdad. Y lejos de allí, en una penitenciaría femenina, Viviana ve en el noticiero la noticia de la boda. Perdió todo lo que quería. A Marco Aurelio, la profesión, la libertad. Pero se hizo justicia. En la mansión, Martina y Julieta duermen sabiendo que son amadas. Y Laura finalmente entiende que, a veces, la familia que elegimos es más fuerte que la familia de sangre. El amor venció, y esta vez, para siempre. ¿Te gustó esta historia? ¿Viviana tuvo lo que merecía o fue poco? Cuéntamelo en los comentarios.